Gloria al Señor. Betel, casa de Dios. Su servidor Jorman Medina y después esta congregación, nuestros pastores Jason y Ana de Tres Palacios. Bendito sea su nombre. Nos encontramos nuevamente con un testimonio poderoso, un testimonio de impacto. Este es nuestro segundo testimonio. Bendito sea el Señor. Y bueno, esto llegará a muchas vidas y veremos la gloria del Señor en muchas personas que se identificarán con una mujer, con un hombre, con un matrimonio. Bendito sea su nombre. Aquí nos encontramos con nuestra hermana. Bendiciones, mi hermano. Gloria a Dios. Soy la hermana Karen Celis. Gloria al Señor. Nuestra hermana Karen Celis tiene aproximadamente ¿cuánto tiempo? 10 años de sirviéndole al Señor. 10 años sirviéndole al Señor. Bendito sea su nombre. Unos 10 años de bendición y de cambio para su vida y su familia. Pero bendito sea el Señor. Vamos a comenzar y vamos a retroceder. No podemos decir un poco, retroceder bastante. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? Bueno, mi hermano, yo vengo de una familia idólatra, donde fui criada de esa manera, en la idolatría. Fui criada adorando a la que llamábamos Virgen de la Chinita. Así fue mi crianza en parte a lo conocer, lo que era conocer de Dios. Y visitaba esos templos, llevaba ofrendas, llevaba flores, llevaba hasta prendas de valor a esa imagen. Pues en aquel entonces era mi ídolo, era mi ídola, porque yo no conocía más nada, hasta ahí era yo. Eso fue lo que le inculcaron. Eso fue lo que me inculcaron mis padres, mis abuelas, y ese era el camino por donde yo iba. Bendito sea el Señor, o sea que era algo fuerte. Era algo fuerte, no era un simple hermano. Católico como dice mucha gente, que dice, bueno, yo soy católico, pero es más que todo de boca, no, ni siquiera asiste. Usted asistía, cumplía Sí, con señor. todo. Yo visitaba mucho la basílica y ahí me rendía, me arrodillaba, lloraba delante de esa imagen y pedía mis peticiones, pues mi promesa, mis anhelos, lo que sentía mi corazón. En aquel momento no sabía, desconocía todo lo que estaba haciendo. Pero vengo de esa parte, o sea, de la idolatría de parte de mi familia. De esa religión, de esa creencia. Todos salimos de ahí. Todos fuimos inculcados de una u otra manera en el catolicismo, ¿no? Bendito sea el Señor, pero bueno, es una creencia por la cual, vuelvo a repetir, todos venimos de esa religión. Pero toda religión o algo al que tú puedas creer o no creer tiene un resultado. ¿Cómo era tu vida realmente? ¿Qué resultado tenías como esposa, como madre, como hija, tu vida en lo personal? En sí era una persona muy temerosa, era una persona cohibida y al mismo tiempo yo recuerdo que era muy temerosa en mi juventud y era muy temerosa. Y eso me hacía cohibir a muchas cosas y hacían que también que se aprovecharan de esa timidez. Claro, tengo entendido que usted tenía un carácter bastante fuerte. En ese aspecto, eso fue cuando yo comencé, cuando yo me casé. Yo veía los problemas entre mi mamá y mi papá, las discusiones, porque mi papá en aquel entonces era una persona que le gustaba mucho el licor. Y yo veía las dificultades que presentaban, los problemas, los pleitos, y cómo ella le contestaba a mi papá, y cómo ella no se callaba cuando mi papá hablaba. Y eso lo fui tomando yo como ejemplo para cuando yo me casara. Ella me decía, no te vayas a dejar al levantar la voz de tu esposo. Correcto. Entonces yo fui tomando todo eso y yo lo guardé. Y así mismo como ella actuaba en su matrimonio, empecé a actuar yo en mi matrimonio. Cuando mi esposo levantaba la voz, yo quería levantar la voz más aún sobre él. Y ahí íbamos, él me decía, como dice el mundo, y yo le decía más. Y ahí empezaron las dificultades, los pleitos. Cuando peleábamos, dormíamos en cuartos separados. Eran 3 días y 4 días que yo no le hablaba a mi esposo, no le dirigía la palabra. Es como si no existiera, porque eso era lo que yo veía en mi casa. Y yo estaba imitando lo que mi mamá hacía. Claro, eso fue lo que le dieron de herencia. Eso fue lo que Bendito sea el Señor, ¿no? Que eso trae resultados
de lo que usted creía. Pues todo aquel que se va a la idolatría, tiene ese tipo de creencia, fíjese que es una manera tan terrible en cuanto al carácter. La idolatría se va también a la brujería, ¿no? Bendito sea el Señor, y todo aquello va repercutiendo en la vida personal de la persona, en su relación con su familia, su relación como esposa, su relación como madre. ¿Cómo era tu relación como madre en cuanto a tus hijos? Bueno, en cuanto a los hijos también yo fui un poco con ellos intimidante, o sea, y era lo que yo les decía a ellos, lo tenían que obedecer, y al mismo tiempo le permitían muchas cosas que no debía de permitirle, a lo que llamamos ahora mamás alcahuetas. Era de esa manera. Entonces eso también venía también como corriendo y haciendo tropiezos en cuanto a la vida de los hijos, de la crianza, el matrimonio, porque había momentos que yo le tapaba cosas a mis hijos que mi esposo no lo sabía. Entonces caía también en creer yo que estaba haciendo bien, lo que estaba era haciendo mal. Efectivamente usted quería dirigir su casa. Exactamente, mi hermano. Yo quería pasar sobre mi esposo. Claro, eso comúnmente se ve cuando la mujer quiere dominar o tener como que el control de su casa. Claro, evidentemente usted me está diciendo que había un desorden en su casa. La Biblia dice que el hombre de Dios gobierna su casa, no dice la mujer, el hombre de Dios gobierna su casa porque él es la cabeza. Ahora no quiere decir que ustedes son menores que nosotros, pero está escrito, ustedes son ayuda idónea. Bendito sea el Señor. Es evidente que bueno, cuando no tenemos al Señor hay todo este tipo de desorden. En cuanto a su vida, su cuerpo, es que todos venimos cuando no tenemos a Cristo venimos enfermos. En cuanto a su vida, a su cuerpo, cómo se sentía, porque al haber pleitos, contiendas, mal carácter, hay enfermedades. Sí, Señor. Fíjese, mi hermano, que estando ya yo casada, teniendo ya los dos niños, yo me acuerdo que María Jesús estaba pequeña, María Jesús tenía como 5 años y Karen ya tenía como 12, 11 años. Yo caigo hospitalizada con los riñones, con una infección muy grande que me dio en los riñones, y me fue hospitalizada en el Hospital Central de aquí de Maracaibo, de Venezuela, Estado Zulia. En ese transcurrir, tuvo 6 días hospitalizada. En ese transcurrir de pasar allí, me acuerdo que llegan unas personas que yo no le decían evangélicos, creyentes de la palabra. Ellos acostumbran a ir visitando los cuartos para llevar sanidad. Me acuerdo que llegan 2 personas y me dicen, ¿usted me permite que oremos por usted? Y yo le digo que sí, mi hermano. Y cuando ellos empiezan a orar, me acuerdo yo muy bien que esas palabras nunca se me olvidan y las tengo muy guardadas en mi corazón. Y ellos dicen, esa infección en los riñones, esa infección en la orina, eso se va ahora en el nombre de Jesús. Y a mí me sorprende, yo estaba agachada, me acuerdo, con los ojos cerrados, y en ese momento cuando ellas dicen esa palabra, yo la miro a ella, abro mis ojos y yo la miro, interrumpo la oración y le pregunto, ¿y cómo sabe usted que yo tengo eso? Porque era una persona desconocida, yo no la había visto nunca en mi vida. Y me dice ella, el Espíritu Santo me dijo que tú tenías eso. Y ella me dice, terminando la oración, me dice, ya tú estás sana, el Señor te ha sanado. Ellas salen del cuarto y se dirigen a la visita de otros enfermos ahí en el hospital. Cuando ellos regresan de ese piso, esa señora vuelve otra vez a entrar y me dice, el Señor me ha dicho que tú tienes un corazón bueno y que le has agradado, y que cuando nosotros volvamos otra vez para este hospital el día jueves, tú no vas a estar aquí, ya tú te habrás ido para tu casa. Yo en sí, ella me lo dijo, lo tomé normal. Pero cuando yo regreso a mi casa, yo caigo en cuenta, eso fue un lunes, el miércoles me dan de alta, pero a mí se me olvida. Y estando en mi casa, yo me recuerdo de esas palabras. Esa señora me dijo que yo iba a estar fuera del hospital. Y es verdad, dije yo, pero hasta allí llegó nada más. Pero esas palabras que me dijo esa señora ese día, yo las guardé en mi corazón. Porque me sorprendieron cuando dijo que estaba sana y que cómo sabían ella de que yo estaba enferma de los riñones si yo no la conocía, era la primera vez que yo la veía.
Y me sorprendió y eso quedó aquí guardado. Eso fue algunas palabras muy impactantes. Yo creo que desde allí el Señor ya venía tratando conmigo. Bendito sea el Señor. Bueno, ahí estaba el Señor como que interviniendo en tu vida. Una persona tiene un llamado de Dios, un propósito de Dios. Dios en los momentos más críticos es cuando llega, ¿no? Bendito sea el Señor. En esos hospitales siempre llegan hermanos en Cristo, como en este caso que le sucedió. También llegan otro tipo de religiones. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Hubo otro grupo que te estuvo llegando? Sí. Aquí en Venezuela se acostumbra de que muchas veces los testigos de Jehová pasan por las casas de visita. Y yo ya tenía esa inquietud, yo quería buscar de la palabra. Yo vengo de yo venía de la iglesia católica, visitaba esos templos, pero no sentía nada. Yo sentía eso vacío, les sentía mentiras y no tenía esa llenura. Buscando, yo decía, Señor, ¿dónde está? ¿Y cuál es la religión verdadera? Le decía yo al Señor, ¿cuál es la religión verdadera? Le di la oportunidad, dejé entrar en mi casa. Fíjese, hermano, que yo dejé entrar en mi casa a los testigos de Jehová. Ellos empezaron a darme clases, pero hubo un momento que no compartí sus mismas, los que ellos me querían implantar, imponer. En la parte, entonces yo lo rechacé. Yo dije, esto tampoco es. Visité también el templo de los testigos de Jehová. Me acuerdo que fuimos para lo que era la Santa Cena y solamente, fíjense que ahí tomaban la Santa Cena los que llaman ancianos. El resto de la congregación tampoco probaban de esa Santa Cena. Los tenían excluidos. Y yo tomé eso y yo tampoco, y entonces yo a partir de ese momento yo también fui alejándome. Y esto tampoco es la verdadera religión. Claro. En cuanto a eso, bueno, ahí no sucedió nada, le llegaron a predicar también. Me llegaron a dar estudios, hermano. Yo tomé estudios de los testigos de Jehová porque yo les entré en mi casa. En aquel entonces mi esposo también viene de una familia de testigos de Jehová y él no se opuso en ese momento, no se opuso a que ellos entraran en mi casa. Yo empecé a tuve varias semanas que ellos me visitaban. Pero en sí no compartí, ya en los últimos momentos no compartía lo que ellos me decían. No veía lo que decía la palabra con lo que ellos me daban su propia opinión, sus normativas, no sé cómo las llaman ellos, pero no estuve de acuerdo. Y le dije a esa señora que ya no iba a hacer más estudios porque no me parecía lo que ellos me estaban diciendo. Bendito sea el Señor. Bueno, en cuanto a todo lo que había sucedido, al transcurrir, el pasar de tu vida, pues que Dios fue tratando contigo, saliste del hospital, te sentiste sana, te sentiste bien. En ese momento yo me sentí sana, fíjese que más sin embargo yo me sentí sana, pero aún en la incredulidad yo seguía haciéndome exámenes trimestrales de los riñones, exámenes de orina, ecogramas renales. Ese fue mi tratamiento y hasta cuando yo conocí al verdadero Señor, que lo entendí, pero todo ese tiempo era puros exámenes, la misma incredulidad, todavía que el Señor no me había, destapado bien los ojos, y yo seguía haciendo esa rutina, cada 3 meses mis exámenes de orina, cada 3 meses mis ecogramas renales. Tuve mucho tiempo, hermano. Yo gastaba mucho dinero en aquel entonces haciéndome todos esos exámenes. Claro. Y esto es una pregunta importante. Una de las cosas más fuertes que yo dije me llamó mucho la atención era tu vida pasada en cuanto al carácter. Yo escuchaba, la hermana Karen es tremenda, la hermana Karen tiene un carácter, la hermana Karen tiene una manera de ser fuerte, ¿no? Eso tuvo que haber reventado, por algún lado revienta el asunto, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que tú llegaras al Señor? De alguna u otra manera el Señor nos agarra. Sí. Y revienta por algo que sucedió en nuestras vidas. Dice, algo muy importante que me pasó en ese momento cuando yo llego y conozco a los pies del Señor. Ya yo en ese momento que yo llego a los pies del Señor, mi papá en ese año muere. Yo sentía tristeza, me sentía rabia. Yo decía, ¿por qué mi papá tan joven muere? No le entendía.
Y yo soy, para los que no me conocen, yo soy docente. Trabajo en una escuela que se llama Briseida de la Cruz, maestra de educación preescolar. Y me sentía a la vez frustrada, porque como maestra, porque con mi hija Cariani, con la mayor, yo no tuve problemas en su estudio. Ella fue una niña muy dedicada, muy estudiosa, inteligente. Ella cursó todos sus estudios sola, o sea, con mi ayuda, pero ella prácticamente se desenvolvía muy bien. Más con el varón, empezó que el varón Mario Jesús, pequeño, tenía como 9 años, ya él venía que le costaba escribir de la pizarra, que no copiaba, y empezaron las quejas de las maestras. Y yo me sentí en ese momento frustrada, porque yo decía, Señor, Dios mío, ¿por qué si yo soy maestra, mi hijo no está, o sea, no cumple todos sus deberes? Y si yo soy su maestra, yo soy su mamá, yo los enseño, y como enseño a otros niños, ni el mío no lo puedo hacer. Y me sentía frustrada y me sentía rabiosa conmigo misma. Y esa rabia yo la transmitía a mi esposo, lo transmitía a mis hijos, con gritos, con groserías, con malas palabras, con diciéndole que no servía, que era un niño bruto, que se iba a dejar ganar con los otros niños. Miren todo donde uno cae en la ignorancia. Yo como maestra, que eso yo le decía a los otros niños que no lo hicieran. Yo les recomendaba a los otros representantes que nunca permitieran que esas palabras salieran de su boca. Más yo la estaba sacando de mi boca para mi hijo. En toda esa rabia, en toda esa ira, le decía que era bruto, que él no iba a servir, que él no iba a estudiar. Y hubo un momento que el niño llega de la escuela y yo le reviso los cuadernos y le veo la nota de la maestra que el niño no copió la tarea completa. Ese momento fue que ahí donde hubo la explosión. Yo agarré en ese momento con mi rabia, con mi ira, y tomé una correa y le di muchos golpes. Bastante. Yo me acuerdo que yo lo desnudé, se quedó con su interior, y mi hija estaba en el cuarto. Y yo le empecé a dar correazos y correazos con la rabia, con esa impotencia que yo tenía. Y yo no sabía ni por dónde le estaba dando, sino que yo le daba y le daba. Y él se me tapaba con el dolor y gritaba, ¡ay, mami, ay, mami! Y yo le daba. Le daba ciega. Le daba ciega. Con toda su rabia. Con toda mi rabia. Su papá no estaba porque estaba trabajando. Cuando su papá regresa por la tarde, yo le cuento lo que él había hecho. Y su papá vuelve y le da otra paliza a mi hermano. Y le vuelve a dar, pero él le da pues con cotiza, pero con suela fuerte. Y el niño también comienza otra vez a darle. Y a llorar y a suplicar y a gritar porque su papá le estaba pegando. Ya en la noche, cuando nos vamos a acostar, me dice mi niña, mami, ven acá. Y yo voy al cuarto. Y ella me dice, mira lo que tiene Mario. Y cuando él no me quería enseñar, cuando él dice, mira lo que tiene el Mario, y yo digo, ¿qué tiene? Dice, mami, ahí en su parte íntima tenía toda la correa marcada, la parte de la hebilla en su testículo. Mire, eso fue algo, él no me dijo nada, sino que con la carita me dijo todo. Y esa noche me marcó, esa noche yo lloré mucho, lloré toda la noche. Yo le decía, ¿cómo le pude haber hecho eso a mi muchacho? Me sentía culpable, me sentía triste, cansada, no hallaba cómo salir de la situación en que estaba. Recuerdo que se hizo rápido de mañana y me tuve que ir a trabajar. Llegué a la escuela. Y una compañera de clase me dice, ¿qué tenés? ¿Qué tienes? Que te veo con la cara llorosa y los ojos hinchados. Y yo me siento con ella en el parque de la escuela a contarle lo que me había sucedido. Y pasó una persona muy importante en ese momento y me dijo, esas lágrimas que tú estás botando, esas lágrimas se van a convertir en gozo. Esa palabra yo no la entendí en el momento y fueron algo que allí donde comienza mi verdadera fe en el Señor. Claro, Dios trató contigo con esa palabra. ¿Qué repercutió en tu ser?
todo, mi hermano. Esas palabras cambiaron mi vida. ¿Te dio ánimo? Me dieron ánimo, me dieron fuerza. Y yo en el momento no la entendía. Sí, o sea, en el momento porque estaba pasando ese proceso, pero sí cambió mi vida. Mis lágrimas, todas esas lágrimas que se enjuagaron y se convirtieron en gozo porque llegó el Señor a mi corazón y todo se convirtió en verdaderamente gozo, alegría, paz que nunca había conseguido. Claro, ¿esa persona era? Esa persona era en aquel momento era mi compañera de trabajo, que era la maestra, así como yo la conocía, la maestra Ana de Tres Palacios, pero en sí era la pastora Ana de Tres Palacios. Es la pastora de la congregación, bendito sea el Señor, que para ese tiempo estaba... éramos compañeras de trabajo. Compañeras de trabajo, docentes también, y bueno, predicando la palabra donde estamos, donde Dios nos coloca, tenemos que ser útiles. Ella la invitó ese día. Ese día ella me hace la invitación a la iglesia, me acuerdo, y yo acepto, yo vine eso fue, bueno, entre semanas, yo acuerdo, la primera vez que yo vine fue un miércoles, yo acepté esa invitación rápido, y yo me acuerdo que la primera vez que vine fue un miércoles en la noche. Bendito sea el Señor. Bueno, estaremos escuchando los resultados, la conversión, bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Bueno, mi hermana, luego usted aceptó esa invitación, pudo venir acá a la congregación, aceptó a Cristo ese mismo día. Sí, ese mismo día, yo me acuerdo que yo alisté a mis 2 hijos y me los traje para acá, y esa misma noche que yo vi, eso fue un miércoles, ese mismo día yo acepté al Señor en mi corazón. Le dije que ya yo no quería seguir como yo venía, mi vida como venía mi vida, y el Señor en ese momento empezó a transformarme como esposa, como mamá, como hija, como madre. Bendito sea el Señor. ¿Al cabo de cuánto tiempo se bautizó? Rápido, mi hermano, eso fue como yo creo que a los 2 meses, al mes de yo estar aquí la primera vez que vine, yo me bauticé porque lo supe y entendí que era una obediencia del Señor, el creer como el bautizo. Bendito sea el Señor. Lo que es importante es que cuando llegamos a Cristo, todo cambia, todo. Y estuvimos hablando de tu vida pasada, carácter, inseguridades, temores, idolatría. ¿Qué pasó cuando te convertiste al Señor? Que bueno, llegaste, aceptaste al Señor. Desde aceptar al Señor, ahí comenzaron los cambios. Sí, Señor, rapidito, mi hermano. Por eso que yo digo, cuando uno cree en la palabra del Señor, eso se cumple. Mis cambios fueron rápidos. Yo empecé, ya no era la misma Karen que gritaba con mi esposo, que quería levantarle la voz. Yo estaba más, o sea, como los consejos que daba el Espíritu Santo aquí a las esposas, que tenemos que estar sometidas a nuestros esposos, Gloria ¿verdad? al Señor, sí. Escuchaba esas palabras, las guardé, las aplicaba en mi casa. Ya no había ese temor, ya no había esa seguridad, ya esa idolatría que había en mi casa se fueron, recogí todo eso, se botó, y ahí no hay hasta cosas de valor, de oro, eso se fueron de mi casa. Todo lo que usted había comprado, los santos, las estampillas, todo eso lo botó. Todas las prendas de valor. Tenía hasta cosas de oro. Esos fueron desechos, porque comprendí que Dios no estaba allí. Bendito sea el Señor. Así es, gloria al Señor. Bueno, y ¿qué más sucedió? O sea, cambió todo tu carácter, tu manera de ser. Cambió todo mi carácter en cuanto a mi matrimonio. Mi esposo empezaba, cuando mi esposo llegaba, me acuerdo, él me quería pagar las alabanzas. Yo escuchaba mis alabanzas, empecé a alabarle al Señor, y cuando lavaba, cuando hacía mi comida. En la cena yo me ponía a preparar mis arepitas, mi hermano, y yo le alababa al Señor. En ese momento llegaba mi esposo de trabajar, y él cuando escuchaba las músicas, él como que le daba rabia, y él venía y me dijo: te estáis volviendo loca, apaga eso. Y yo no le decía nada, hermano. Yo calladita en obediencia, yo la apagaba. Y así fueron transcurriendo los días. Yo seguía, cuando él se iba, yo volvía a aprender mis alabanzas porque quería
estar agradecida por el cambio que estaba haciendo el Señor. Yo sentía esa paz en mi casa, en mi trabajo. Fíjese que mis compañeras decían, ya no hablen como ahí está Karen. Ya yo no participaba en chistes de doble sentido, ya mis carcajadas no eran normales. Mi cambio fue todo en total, desde mi casa hasta mi trabajo. Mi mamá veía el cambio. Ella me decía andar para que ella veía a los niños, porque eso es bueno, para que no anden en la calle. Fíjese cómo ella veía cómo el cambio que estaban sucediendo en mi casa. Una pregunta, ¿tu mamá fue la que te inculcó la idolatría, esa creencia? Mi mamá. Dime, ¿qué pasó ahí? A veces los padres se disgustan y siempre son los más cercanos a los que, bueno, ya tú eres evangélica, eres una hija de Dios, ¿cómo vas a votar esto? ¿Cómo vas a votar? ¿Qué pasó ahí cuando tú desechaste todo y le comenzaste a hablar del Señor a tu mamá? Bueno, ahí hubo lucha todavía, hermano, hay lucha. Mi mamá todavía es idólatra, o sea, mi mamá es una idólatra, es idólatra, y ella me decía, te volviste loca, ¿cómo vas a volver eso? Porque esas son las palabras que siempre transmiten de una vez al mundo, que estamos locos, porque desconocen la verdadera razón del Señor. Claro. Ella se disgustaba conmigo porque ella veía la otra cara que le dibujan a los pastores, que dibujan a las iglesias cristianas, el dar. Entonces todo eso lo envolvía y había lucha, había pleito y siempre los dardos queriendo desviar. Pero ya mi corazón estaba firme en el Señor, ya el Señor había cambiado todo, ya el Señor me había abierto los ojos de que lo que yo quería, lo que Él me hizo entender que era cuál era la verdadera religión que yo andaba buscando y la pude conseguir, que no es ninguna religión, es Cristo Jesús. Amén. En mi corazón, que vive en mí y ahora vive en mi casa. Pero sí, mi mamá fue alguien que me inculcó la idolatría y ella se opuso. Pero fíjese que al mismo tiempo ella se opone, pero ella también le da la vuelta y dice que yo venga para la iglesia porque eso es bueno para mis hijos. Claro. Yo estuve en ese llamamiento, aquí hicieron un llamamiento, aquí el Espíritu Santo habló y le mandó a llamar a una mujer. Resulta que era nuestra hermana Karen, para darte una palabra. Ese día fue para mí tremendo, porque el Señor te decía, ¿qué quieres? Explícanos un poco sobre eso, si es breve. Sí, el Señor hace un llamado, eso fue una noche, el Señor me llama y me dice, mujer, pasa. Y yo paso, y Él me dice, ¿qué quieres? Y yo le digo, que mi esposo se convierta en el Señor. Yo quiero que mi familia esté todas aquí como reunida. Y entonces el Espíritu Santo en ese momento me dice, pon fecha. Y eso fue para el mes de octubre, en el mes donde estamos. Y me dice, ¿qué? Pon fecha. Y yo le digo, bueno, antes de que termine el año, yo quiero que mi esposo venga a la iglesia y se convierta a los pies del Señor. Bendito sea el Señor. Usted venía con sus dos hijos. Con mis dos hijos. Nuestra hermana Canary y nuestro hermano Mario. Bendito sea el Señor, son servidores, alaban al Señor, son músicos, adoran y en espíritu y en verdad, son útiles tus hijos. Bendito sea el Señor. Bueno, te coloco una fecha. ¿Qué pasó ahí? ¿Pasaron años, muchos meses, años? ¿Qué pasó? No, mi hermano, no pasaron años. La fe mueve todo y la palabra así lo dice y la palabra no cae. Eso fue en octubre. En noviembre, principio de noviembre, mi esposo acepta la invitación y él llega a la iglesia. Pero yo me voy un poquito para atrás porque no le conté eso, mi hermano. Cuando yo estaba en mi casa, yo oraba en las noches por mi esposo. Y cuando él dormía, yo ahí administraba, yo le decía a él, yo le decía, Señor, este hombre es tuyo, le pasaba sus manos por su cabeza, por su cuerpo, y yo oraba, y yo le pedía por esa alma, porque todavía no estaba salvo. Claro. Y yo le oraba, y yo le decía a mi hija mayor, Carianis, ayúdame, para que tu papá también se convierta. Y él ya me decía, sí, mami, yo también lo hago. Y fíjese que eso fue tan rápido, el Señor me sorprende. Esa petición tan grande que yo le hice con tanta fe, el anhelo que yo tenía en mi corazón de que yo quería ver a mi familia sirviéndole al Señor, como la familia pastoral. Yo anhelaba tener una familia como la familia pastoral, una familia verdaderamente de ejemplo, así yo lo anhelaba en mi corazón.
Claro, las personas que va colocando Dios en tu vida para que tú veas que sí puede haber cambio. Si hay padres de ejemplo, si hay testimonio, si hay una madre ejemplar, un esposo ejemplar, si hay hijos ejemplares, bendito sea el Señor. O sea que hay cambio y eso es lo que pudiste ver. Lo viste fue, bueno, a través de la familia pastoral. Hay más testimonios de personas aquí que viven también, gloria al Señor, pero siempre que llegamos a Cristo, Dios como que nos hace enfocarnos de que los principales, ¿quiénes son los principales? La familia pastoral, el pastor que tiene una esposa, que tiene unos hijos y que son los primeros que tienen que ser ejemplos, ¿no? Pero todos aquí tenemos que ser ejemplos, bendito sea el Señor. ¿Qué pasa? Bueno, esa lucha, tu esposo, ¿qué pasó? Puyaba como que para ver si te salías de... Mi esposo, cuando él quería que empezar los pleitos o un disgusto por cualquier cosa mínima, porque ya yo no le daba motivos para hacer de pleito, de disgusto, de contienda, él todavía, él quería como que buscando más problemas, pero yo no le contestaba nada. O sea, yo allí guardando la palabra, siempre el Espíritu Santo me traía a memoria todos los consejos que el Espíritu daba aquí en la iglesia a través de nuestro pastor, de cómo debemos ser las esposas, de cómo comportarnos ante nuestros esposos. O sea, todo eso yo lo tomé, lo guardé, yo lo aplicaba, porque no solamente lo guardé, mi hermano, yo lo apliqué en mi casa y me ha dado muy buenos resultados. Mi esposo vio el cambio. Yo le hacía las invitaciones en aquel entonces, no, él me traía, pero no sé qué, no, yo después voy, después voy, y nunca venía, hasta que un momento me dijo, sí, vamos un domingo. Bendito sea el Señor. Bueno, antes de él venir, ¿no? Hay algo que sucedió, algo fuerte, que marcó y desenvolvió todo, que eso es un testimonio, un breve testimonio de lo que, cómo Dios demuestra su fidelidad, cómo se mostró el Señor a través de ese acontecimiento, porque tu esposo era carpintero, ¿no? Pero hubo algo como que, un evento fuerte. Sí, en aquel entonces, mi esposo es carpintero, y él tiene su empresa, su pequeña empresa en mi casa, y él le hace una estafa de un dinero que era para la compra de un material, y lo hacen la estafa, le roban un cheque, y ese cheque se sale, bueno, llegó a manos que no tenían que llegar. Él va a reclamar allá en el banco y le dicen que tiene que meter una carta, pero siempre hay personas malintencionadas que te decían, no, que tienes que ir allá a formar un pleito, buscar abogados. Entonces yo le decía, no, escuche, el Señor lo va a tener paciencia, el Señor va a resolver todo eso, el Señor te va a ayudar. Pero él todavía en la incredulidad escuchaba más a las personas de afuera porque estaba en ignorancia. Y hizo su trámite y puso su papel allá, su documento en el banco y lo metió. Bueno, pasa el tiempo, hermano, y yo estando en mi escuela, me llama una mañana y me dice, mija, ya me pagaron el dinero. Yo digo, gloria a Dios. Él no me decía nada en ese entonces. Yo creo que ya ahí estaba un poco allá estaba ya el Señor. Buscando la opción a ver si realmente era así, que si Dios se iba a mostrar. Y fíjese que el Señor busca otro instrumento familiar. Y una noche que vamos en la camioneta, ese tío de él lo para y le dice, te van a devolver ese dinero y ahí vas a ver que fue el Señor y no fue el hombre. Y esas palabras le queda a él, porque ya yo le venía, pero no creía, no lo aceptaba, pero allí sí hubo aceptación. Bendito sea el Señor. Bueno, después de todos estos acontecimientos, yo había escuchado, ¿no?, que en esa oración, en esa petición, es que no todo se basa en algo físico, hay algo espiritual que impide que la persona llegue a Cristo. Yo te escuchaba que peleabas con demonios 3 días antes de esa invitación. ¿Cómo fue eso? Sí, hermano, fíjese, eso fue algo sorprendente, eso fue algo fuerte. Yo nunca había visto cosas extrañas en mi casa, o sea, no, en mi casa tranquila. Yo me levanto todos los días, la rutina de la escuela, 5 de la mañana, a preparar los desayunos de los muchachos, todo, pues lo acostumbrado que se hace uno antes de ir a trabajar. Y estando, cuando me paro la primera vez, eso fue miércoles, jueves y viernes, mi hermano. Yo me paro y yo veo la sombra, una sombra negra, bien acomodada en mis muebles. Al principio me dio temor, porque yo nunca me había visto nada de eso.
y me dio temor y retrocedí, pero al mismo tiempo el Señor como que me dio la fuerza para yo poder enfrentarme a eso, que no sabía lo que era, no le veía la cara, solamente veía la sombra, la capucha negra, no se le veía el rostro. Y yo empecé con esa lucha ahí, y el Señor me dio la fuerza, me quitó el temor, hermano. Y él allí, yo te vas de mi casa, porque esta es una casa de Dios, y no te vas a ir a tomar a mi esposo, ni a mi hijo, porque yo me le enfrentaba a ese demonio. 3 días de lucha. Reprendiendo y sin temor. Tuve al principio temor el primer día, pero sin embargo el Señor me dio la fuerza. ¿Cómo? ¿De dónde? No sé, porque primera vez que yo veía algo así. Claro. Y el Espíritu Santo me guiaba, salían palabras que yo nunca tampoco había dicho. O sea, cómo el Señor trabaja y cómo el Señor te da las palabras necesarias para poder enfrentar eso que está allí. Y yo lo enfrentaba sin temor. Bueno, mi hermano, esos 3 días fueron miércoles, jueves y viernes, 3 días seguidos, mi hermano. A las 5 cuando yo me paraba, y otra vez a la lucha, al enfrentamiento. La sorpresa era de que ya yo, como dices, cuando el Señor está con nosotros, ya nosotros tenemos la victoria ganada. Amén, así. Y el domingo, sorpresa, mi esposo acepta la invitación y me acompaña a la iglesia. Mire cómo el demonio ya estaba dando las últimas pataletas, porque sabía que ya esa lucha ya la había perdido él. Ese espíritu soltó a tu esposo y esa él como sombra que terminó de doblegar y aceptó esa invitación. Sí, y todo sí. lo que hemos escuchado ha sido tremendo, ¿no? Escuchamos a la esposa de nuestro hermano Magdiel. Cuando nosotros vemos los videos de aquí de Casa de Dios, vemos un hermanito que está siempre al frente y se está tirando su bailecito, usted lo ve bailar, ese es el esposo de nuestra hermana, gloria al Señor. Hemos escuchado una cara de la moneda, escuchamos a la esposa, ¿no? Pues ya fue la primera que llegó, gloria al Señor. Pero a continuación estaremos escuchando al esposo. ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, nos encontramos aquí con nuestro hermano Magdiel Sevilla. Bendito sea su nombre. Un hombre de Dios que llegó y se vio su sinceridad en el Señor. Cambios tremendos. Bendito sea su nombre. No solamente un colaborador, sino es un predicador de la palabra de Dios. Un hombre, aquí que usted lo ve, tiene que venir a ver, es un hombre de carne y hueso. Bendito sea su nombre. Con todo lo que traemos del mundo, mi hermano, aquí lo soltamos y somos hombres nuevos, ¿verdad que sí, hermano Magdiel? Nuestro hermano Magdiel Sevilla, ¿qué edad tiene, mi hermano? 48. 48 años. ¿Cuánto tiempo tenemos en el Señor? Bueno, yo tengo aproximadamente como 8 años, más o menos, aproximadamente 8 años que conocí al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, aquí estamos, acabamos de escuchar a tu esposa de todo lo que vivió sola, por decirlo así, lo vivió con el Señor, y ahora que tú estás y que llegaste a Cristo, nosotros queremos escuchar la otra cara de la moneda, otra parte, pues. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para que tú, o sea, cómo fue que el Señor te trajo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué sentiste? Bueno, gloria al Señor, en verdad que primero que todo, darle las gracias al Señor porque lo conocí y a través de mi esposa, algo maravilloso que nosotros, los hombres, mirar y estar atentos a todas las cosas siempre que nosotros vemos, pues. Por ejemplo, cuando no conocía a Dios, pues. Cuando yo no conocía a Dios, yo viví una vida muy fuerte, pues. Una vida muy dura. Claro, ¿qué cambios vio en ella
Bendito sea el Señor, porque yo supongo que fue una de las cosas más impactantes, su casa, pues. Amén. Usted pudo haber visto pastores, hombres de Dios, gente que predicaba, pero que vio un cambio fue a su lado, su Amén, esposa. ¿Qué amén. cambio vio en ella? Gloria al Señor, amén. Así es. Bueno, lo principal en ella fue un cambio radical que yo vi en ella. En un principio, por lo menos cuando nosotros llegamos, o sea, nosotros teníamos choques en respecto a veces mi manera de ser. Un hombre que le gustaba mucho el aguardiente. Yo soy sincero en ese sentido, yo bebía mucho. Un hombre que le gustaba mucho engañar a ella, la traicionaba con otras mujeres. Y ahí fui cruel. Y no solamente la traicionaba a ella, traicionaba a mis hijos, porque es una familia, el entorno familiar. Claro. O sea, traicionaba todo el entorno familiar. Y era fuerte en eso, pues. Y no es que lo hacía una vez esta semana, era siempre en esa vida de traición y de alcoholismo y de mentira, diciendo mentira a todo tiempo, engañándola de una u otra manera. Me inventaba hasta películas, me inventaba cosas para ver qué llegaba y qué le iba a decir, porque no le podía decir lo mismo que ella le había dicho, porque, o sea, para que no me descubriera. Todo tenía que concordar, poco de mentira. Todo el poco de engaño. Sí. Oigan, hermano, ¿qué cambios vio en ella? ¿Cómo fue eso? Porque ella me está diciendo que había muchas peleas, muchas diferencias, mucho dime qué te diré. O sea, ¿cómo fue eso que vio que usted le impactó, pues? Bueno, principalmente era en respecto cuando yo le hablaba a ella, ya ella no me respondía como al principio. Cuando yo llegaba y le hablaba y le pedía la comida, ya la comida estaba lista. Y entonces al principio era diferente, y yo llegaba y le decía, mira, esta comida está fría, esto no me gustó así. Y ella, tranquila, no, mijo, sí, yo te la voy a acomodar, yo te la arreglaba. O sea, yo empecé a ver cosas, yo digo, mira, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué es esto? O sea, ya no usted había... sabía que ella estaba Sí, aceptaba al Señor. ya yo sabía que ella venía y escuchaba y demás. Yo a veces le decía, bueno, ahora sí estamos bonitos, pues aquí ahora sí se terminó de completar el asunto, porque ahora vos soy evangélica, ahora vos te metiste evangélica. Entonces, cosas que a mí yo veía y me impactaban cuando yo buscaba. O sea, yo le decía esas cosas era para buscar discusión, para buscar pleito con ella, y la ofendía hasta verbalmente, la agredía, porque no puedo, o sea, cosas que salían de mí, a veces cosas que yo decía, y mira, yo como que yo mismo, como que fui fuerte, porque había momentos que yo mismo también decía cosas que eran terribles, pues. Y más, cuando yo llegaba y escuchaba las alabanzas, que ella escuchaba la música, decía, no, a mí me quitas esa música, que a mí esa música no me gusta, esa música fea, ¿qué es eso? Quítame eso. Y discutía con ella por esas cosas, pues, que son cosas a veces que uno ve que no es nada del otro mundo, pero como uno no entiende, como uno no sabe, uno busca hacer las cosas como no son debidas, pues. Claro. Bendito sea el Señor. ¿Qué le decía ella? Le respondía, también, te diré también. Verdaderamente, hermano, que yo sorprendido totalmente. La comida calientica, todo, o sea, el cambio fue de una manera tan radical, todo fue tan diferente. Hasta la comida estaba más buena. Todo, o sea, hermano, todo. Ella más hermosa, más bella, una mujer que yo la veía, y Dios mío, pero esta mujer que tiene, yo estaba viendo la luz de Cristo. Hermosa. Yo estaba viendo la luz de Cristo. Bendito sea el Señor. Hasta en su semblante vio cambio. Así es. Bendito sea el Señor. Su relación con ella, como era, su tratar, ya era muy diferente, supongo. Sí, o sea, todo comenzó a cambiar, pero siempre yo estaba a la defensiva con ella, siempre yo la agredía, siempre yo buscaba la pelea, buscaba la contienda para atacarla, pero ella me venía con una cosita así, me volvía a mí una sedita, me volvía suavecito, pues. Y yo, bueno, y me gustaba, pues. ¿Qué voy a decir que no? Si era la verdad, o sea, me gustaba cómo me trataba, cómo me hablaba, cómo me atendía. Entonces, ¿qué iba a hacer? Pues, ¿por dónde voy a agarrar? Si esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siempre he querido, lo que pasa es que no lo entendía. Pero entonces comenzó, o sea, todas esas cosas, todo ese mover en los hijos, en los muchachos, o sea, cambios y ya no escuchaba grosería. Yo era un campeón grosero, ¿sí? Mucha grosería. Entonces, ya como yo no lo vivía, no lo escuchaba ahí, ya yo tenía también que callar mi boca por respecto, porque entonces ya el mal ejemplo era yo en todas las cosas. Claro.
Bendito sea el Señor. Esto está tremendo, ¿yo? Tremendo testimonio. Pero vamos a escuchar algo, ¿no? Usted no venía acá a la congregación para ese tiempo. Yo tengo entendido que la familia pastoral llegó a ir a tu casa. ¿Qué sentías tú en ese momento cuando veías llegar al pastor, a la pastora? Pues ellos iban juntos, iba la familia completa, ¿no? ¿Para allá? Sí, sí. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, en ese momento yo veo que llegan ellos, ¿no? Y yo miro las personas, o sea, nada vacío, yo unas personas normales, digo, bueno, ¿y esto qué? ¿Qué vienen a hacer aquí? ¿Qué vienen a ver? ¿Qué vienen a mirar? Era lo que uno piensa, vienen que averiguar y bueno. Entonces, yo veo que ella se sienta a conversar con la señora. En ese tiempo yo no la conocía como una pastora, pues sí, pastora, pero yo no lo decía porque no me importaba, pues. Y el pastor, yo tampoco, ni pastor, no, nada, hombre, lo llamaba, o sea, Jason, no. Pero había algo que yo buscaba, o sea, miraba a ese hombre, yo desde que llegó, yo empecé a observarlo y a mirar a la familia y todas las cosas, los gestos, las actitudes, la manera de hablar, la manera de expresarme. Yo llego y el hombre lo primero que me da un saludo y yo, bueno, yo no tenía esa actitud, pues, de que si saludo, epa, eso era el saludo ya. Pero fue un saludo que yo, o sea, con toda sinceridad, yo sentí un saludo diferente, claro, que nunca lo había sentido. Bendito sea el Señor, pero nunca le predicaron, nunca le hablaron. Hermano, nunca me hablaron de la palabra. Fueron a visitarme, es más, nosotros entramos a un cuarto y yo le empiezo a enseñar mi trabajo, lo que yo hacía de carpintería. Es más, yo creo que ese hombre habló como 2 veces y fue mucho. Que creo que las 2 veces fueron, bien, sí, está bonito, qué bueno, excelente. Más nada, y yo, nada en lo absoluto de nada de la palabra. O sea, y ella conversando con la señora, pero cosas normales. Claro, ¿cómo veías tú al pastor en ese momento? Así como que me va a venir con cosas, pero nunca te predicó, no te habló, incluso ni siquiera tu esposa te hablaba, te predicaba. Tú lo que veías era puro testimonio. Ella daba testimonio, tenía un semblante diferente, una actitud diferente, ya no había pelea, sumisa, por más que la apoyaban, tú no lograbas pues que ella volviera a esas contiendas, esas peleas, bendito sea el Señor. Y entonces tuviste como que otra invitación, o sea, ellos volvieron a llegar a tu casa y fue lo mismo, ni siquiera te predicaron, todo lo que tú veías era el testimonio de una actitud, una manera diferente de los pastores, ¿no? Amén, así es, yo, o sea, nunca tuvimos conversación, mira que el Señor es esto, mira que Dios es aquello, mira que escucha esto, nada, absolutamente. No había esa presión, palabra, ese empuje, pues. Entonces, muchas veces se ve eso, ¿no? Pero es que no solamente es palabra, señores, es testimonio. Amén. Que la persona te vea que tú eres un hombre de carne y de hueso, pero que tú eres diferente, hablas diferente, eso es lo que tú lograbas ver, ¿no? Yo analizaba, porque yo soy así, yo soy ese tipo de persona que yo llego a un sitio y comienzo a analizar todos los puntos, todas las cosas, porque yo tengo esa característica, siempre me la inculqué en analizar y mirar a las personas y sacarle como la cuenta y miraba, este fulano es así, el otro es así, entonces yo sacaba la cuenta y yo veía que era buscar sinceridad, los errores y este lo que viene es buscando a ver cómo me envuelve y me engaña, pero nunca me habló de nada, y lo que hablaba era que yo veía que era sincero, pues las cosas que me hablaba y me decía, veía que era sinceridad, y miraba sus ojos, porque nosotros, o sea, como hombres, y yo viví una vida fuerte, infancia, juventud fuerte. Entonces yo miraba los ojos y sabía, yo dije, no, este hombre es sincero, decía yo entre mí, aquí no veo yo algo engañoso, pero siempre estaba ahí el pensamiento, pendiente que este es lo que te vas a envolver, pero no me envolvió porque nunca me habló nada. Claro, y yo creo que vamos a parar ahí un momentico. Yo quiero hablar de tu pasado. O sea, queremos escuchar más o menos tu pasado, porque hay gente que dice que bueno, que ellos llegan al Señor es porque, no sé, les gustó la religión. Esto no es así. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, lo que estaba dañado, lo que estaba enfermo. Jesucristo vino a buscar lo que estaba allá, lo que desechó el mundo. Eso es lo que busca Cristo, porque eso es lo que necesitan, hermano. Ahora, ¿qué pasa? Yo veo esa actitud tuya de que será que él es así y le buscaba como que la listica de los errores, pero eso tiene que ver con tu vida, cómo te formaste, cómo fue tu pasado, por qué había tanta desconfianza en las personas.
Y yo quiero saber más o menos cómo fue eso, cómo te criaste. Gloria al Señor. Bueno, mi papá murió cuando yo tenía 3 años, lo asesinaron, fue asesinado, y me levanté de una manera bastante terrible. Mi mamá se volvió a enamorar, se casó, entonces ella se fue a otro estado a vivir y nos dejó con mi abuela viviendo. Los abandonó. Sí. Ahora veo muchas veces. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué edad tenía en ese momento? yo ahí aproximadamente tenía como 8 años más o menos. Eso fue un impacto para ti. Sí, más o menos, 9 años. Te recuerdo yo. Te marcó Sí, ese sí. momento el abandono de una madre, imagínese. Sí, porque ella se fue en ese momento porque con ese señor que ella se casa, se enfermó. Entonces resulta de que ella dice, no, que tengo que irme para allá, que se iban a otro estado, aquí en Caracas, Venezuela, que ella lo iba a ayudar allá para que él pudiera mejorarse, pero nos tenía que dejar a nosotros, era mi hermano y a mí. Entonces, bueno, yo me quedé con mi abuela y comencé una crianza ahí un poco fuerte, pues habían unos tíos, vivíamos varios en una casa, o sea, habían bastantes personas y bueno, fue una infancia fuerte, una infancia dura. Comencé yo, o sea, a ver la situación de otra manera, porque ya había que trabajar, ya había que generar, entonces allá había un tío y él me convidó para ir a trabajar, bueno, y me dijo, no, hay que trabajar, tiene que moverse en el trabajo, entonces yo estudiaba y trabajaba. Claro. Tengo entendido, ¿no? Yo ya te había escuchado, bendito sea el Señor, que esa situación, en el momento cuando tú vivías con tu mamá y con tu padrastro, ¿cuánto tiempo fue? Bueno, eso fue más o menos, yo tuve más o menos hasta la adolescencia, porque después de que ellos están en Caracas, ellos se devuelven de Caracas hacia Maracaibo, Estados Unidos, entonces nosotros comenzamos a vivir, todavía estaba muchacho, comenzamos a vivir una vida un poco más pegado, pues. Pero yo no vivía ahí en su casa, dormía aquí en mi abuela y estaba ahí en la casa de ella porque yo no compaginaba mucho con el esposo de ella. Claro. Había muchos choques porque él tenía una manera de tratarla que a mí no me gustaba, o sea, él agredía verbalmente y hasta varias veces físicamente, que yo una vez estaba un hermano de él y él la agredió y la quería golpear y yo tenía hasta un destornillador y yo dije, si le pega a mami, yo a este hombre lo puñaleaba, pues. Entonces el hermano de él vio esa situación, me miró a mí, vio que yo estaba cargado de rabia, de odio, de todo lo que yo había vivido, sí, de odio, tenía odio contra ese hombre por muchas cosas y más. Me recuerdo que hace tiempo yo tenía tanto odio a él que nosotros, mi hermano y yo, le agarramos un gallo que él tenía, que era bueno el gallo, le gustaba la gallera, y yo agarramos ese gallo y le dimos una paliza al gallo para desquitárnosla, y resulta de que después, cuando ellos llegan y se dan, ven al gallo, nos encierran a nosotros en un cuarto, a mi hermano y a mí, nos dieron una pela, y desde ahí el odio fue creciendo más. Claro. Por todas las cosas que vivimos, pues había momentos de que yo quería agarrar unas cosas en la nevera y mi mamá me decía, no vas a agarrar esto porque esto es así, o sea, cosas que me frenaba y yo, mami, pero si aquí somos, o sea, vivimos todo, pero no podía disfrutar cosas pues, que yo quería. Bendito sea el Señor. O sea, ya la actitud de tu mamá estabas como excluido. Ver sufrimiento, o sea, experimentar ese sufrimiento de que te excluyeran, ya tu trato de tu mamá hacia ti ya era diferente, y bueno, ahí supongo que iba creciendo el odio a ese hombre, bendito sea el Señor, y ya supongo que tampoco era lo mismo con tu madre. No era lo mismo, yo sentía a veces rabia hasta con ella misma, porque a veces estábamos nosotros en el cuarto, ¿verdad? Que entrábamos y estábamos allá en el cuarto viendo televisión, y ella venía, le llevaba la comida, le servía todo, y entonces él necesitaba agua y él no pedía dame agua, sino que venía y silbaba. Entonces cuando silbaba yo me daba cuenta que silbaba, y cuando veía que entraba con el agua, y yo, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, eso a mí me causaba mucha ira y mucha rabia, y yo tenía mucho odio con esas cosas, pues. Bendito sea el Señor, que veía a mi madre, o sea, de una manera que yo no lo entendía. Yo, pero ¿esto qué es, Dios mío santo? Y fue generando muchas cosas en mi vida que yo siempre ya comencé a obrar en todo tiro, en todo tiempo, las personas que venían a mí a la defensiva. A la defensiva.
a la defensiva en todo tiro y a examinar. Ahora entiendo por qué tú tenías esa actitud ya de adulto, pues, por todo el sufrimiento que había vivido. La hermana hizo como que un comentario de que tú tenías alguna creencia en cuanto a los testigos de Jehová. Eso, ¿a qué grado iba eso? ¿Eso fue lo que te inculcaron? Sí, gloria al Señor. Yo, por lo menos por medio de mi abuela materna, la mamá de mi mamá, ella me inculcó por esa, ¿cómo te diría? Esa religión que ella tenía, pues, que mi abuela falleció. Pero yo me crié con ella y yo recibí mucho amor de mi abuela. Más, yo recibí tanto amor que después que yo me casé, yo sentía un agradecimiento por mi abuela, en el sentido porque ya yo me vi formado, me vi hecho, ya hice una familia en ese sentido, pues, y estaba muy agradecido que yo le decía al Señor, yo le decía a Dios, yo no conocía a Cristo, yo le decía a Jehová, yo quiero que tú me quites un año de mi vida y se lo dejes a mi abuela, para que mi abuela viva más. En un agradecimiento que yo ignorantemente lo hacía, claro, en agradecimiento a ella, porque yo la amaba mucho y siempre recuerdo cosas maravillosas y elegantes de ella, pues, en ese sentido, porque claro, ella se esmeró mucho por mí. Claro, cuando tú te casas, hermana, expresaba y decía todo el infierno que había vivido, ¿no? Que estar aquí en esta tierra ni siquiera se compara a lo que es un infierno, pero parrandas, bebidas, como te había escuchado, mujeres, te escuché que la engañabas, así era tu matrimonio sin el Señor, bendito sea su nombre, ¿no? Cuando tú aceptas la invitación de llegar al Señor, ¿cómo fue eso? A través de ese problema que había sucedido, una estafa, en tu corazón aceptaste, vamos a ver qué es lo que es. Y llega, yo me acuerdo de ese día cuando tú pasaste y aceptaste al Señor. ¿Cómo fue eso? Bueno, gloria al Señor, eso fue algo totalmente de otro mundo. O sea, eso fue algo que yo no sé qué pasó en mí. Cuando yo verdaderamente, ella me invita y me dice, mijo, vamos para la iglesia. O sea, yo sentía algo en mí diferente, pues algo suave, no lo sé explicar. Eso es para que le toque, para que llegue el momento y lo toque. Y yo le digo, sí, mi amor, yo voy. Sí, vamos. Y entonces yo veo su alegría y me gustó más, pues. Esta se puso más contenta, se puso más alegre. Bueno, llegamos aquí a la iglesia. Yo me siento en las partes de atrás, porque ella me dice, vamos para acá. Yo le digo, no, vamos a sentarnos por aquí. Y nos sentamos atrás en ese momento, pues. Y bueno, y entonces comienza la predicación, el ministro a predicar, a dar la palabra. Y hay un momento que dice, ¿quiénes quieren recibir a Cristo? En ese momento, pues entonces yo miro, ¿verdad? Y la miro a ella, y ella viene y me mira, y nos miramos, nos cruzamos la mirada, y ella me hace así como un gesto. Bueno, y ya tomo la mano, nos levantamos y pasamos adelante. Yo digo, bueno, sí, yo quiero aceptar a Cristo. Entonces el hermano, el predicador me da la palabra y yo acepto al Señor en mi corazón. Pero hubo algo en mí, o sea, hubo como, no sé, una revolución, porque así fue, mi hermano, que todavía, bueno, una revolución, hubo algo, no lo sé explicar, decir, que algo como que se cayó de mí, o sea, fui como libre, como que se partieron cadenas, se soltaron cosas, actitudes, pensamientos. Estaba tenía como una ceguera, que yo expreso una palabra y digo, ¿dónde estaba esto? Que yo no lo había visto. Está tremendo. Y me sentí libre. Bendito me sentí libre en ese momento, que esa expresión que hubo en mi vida. Claro, ¿a qué tiempo te bautizaste? Bueno, en verdad que no fue muy largo, yo creo que sería alrededor como, no estoy seguro, pero como 3 meses más o menos más. No me bautizo antes porque no habían salido en ese momento bautismo, porque si hubieran salido bautismo, es más, cuando yo llegué, habían unos que se habían bautizado cuando yo recibí al Señor, y al poco tiempo fue que hubo otra vez los bautismos. Esa oportunidad, y usted aprovechó de una vez. Bendito sea el Señor. Cambios en su vida. ¿Qué tipo de cambios hubieron en su vida? Bueno, cambios en mi vida, hermano, han sido
totales. Porque yo con toda sinceridad lo digo, yo soy una persona que yo miro y analizo y veo lo que es bueno en respecto a todas las cosas. Por lo menos yo en el mundo, yo miraba que bueno era generar dinero, era trabajar, y yo era un esclavo del trabajo y generar dinero. Más, yo trabajaba habían veces desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, a veces hasta más. Es más, había una empresa que yo trabajaba que me decían casi todos los días, ¿te queréis quedar? Y yo me quedaba trabajando como un esclavo, era un esclavo literal del trabajo. Pero cuando yo comienzo a ver los cambios en mi vida, yo vengo y empiezo a analizar el sentir, la paz que yo sentía en respecto cuando yo venía a la iglesia, escuchaba la prédica, miraba a mi esposa, el tratar, el mover que había entre nosotros, el cambio que había entre ella, o sea, ¿cómo le diría? El tratar, el compaginarnos, o sea, ya todo. Y más, mi manera de vestir, yo usaba puras botas Lobran, y más, yo ponerme zapatos de vestir, yo nunca compré para mí zapatos de vestir. Yo ponerme un flu, nomás cuando me casé. Yo lo mío eran puras camisas y pantalones blue jeans, y yo pantalones de vestir cuando me casé. No, eso no estaba en mi ropa. O sea, todo lo que una corbata menos. Y ahora me gusta, ahora quiero andar enflusado, ahora quiero andar afeitadito, peladito. O sea, andar organizado. Mi vocabulario cambió de una manera tan radical que ahora yo voy a escupir y miro. O sea, voy a hacer algo, a toser y busco taparme. Antes lo hacía de una manera. O sea, fueron tantas cosas. La palabra, algo muy importante, de mirar a las mujeres cuando pasaban. Yo era un campeón, yo iba adelante ahí. Porque a mí me gustaba mirar a todas las muchachitas y las mujeres cuando pasaban, y de esas que son exhibicionistas, porque el diablo las pone, las exhibicionistas, para que vos las mires y mirar a la exhibicionista aquella, y entonces la exhibicionista venía y te ponía más para que vos la miraras más, y te hacían cosas. Entonces yo luchaba contra eso, y luchaba hasta que llegó un momento de que yo dije, bueno, yo si no puedo quitar la mirada, y voy a apartar la mirada. Claro. Y llega el momento de que cuando veía eso, quitaba la mirada. Quitaba la mirada. Señor. Bendito sea el Cambio en Señor. todos los Totalmente, sentidos. hermano. Es más, le voy a contar un testimonio, pero lo voy a poner corto. Una vez, cuando yo empecé a venir aquí, viene y me dice el pastor Jason Tres Palacios, me dice, hijo, vamos a hacer una célula en su casa. Y yo vengo y le digo, bueno, no hay problema, vamos. Y comenzamos a preparar todo. Y resulta de que en ese tiempo que hay una célula, íbamos a hacer la célula en mi casa, yo le estaba terminando, porque yo soy carpintero, terminándole una cocina bastante costosa a una mujer. Y le terminé la cocina y se la entregué, y me tenía que cancelar una plata bastante fuerte. Y yo voy a cobrarle esa plata a esa mujer, y resulta de que cuando yo llego al apartamento, consigo la mujer en unos chores cortos y en una blusita cortica. Y yo vengo y entro, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo me impacto y veo. Entonces yo vengo y digo, no, este es el diablo que me está poniendo estas pruebas para hacerme, fíjese. Entonces yo analizo algo. Vamos a hacer la célula en mi casa y se me presenta esto. Entonces yo vengo y digo, no. Entonces la mujer de ver que yo no hubo una reacción, viene y se mete al cuarto y se pone una blusa, ¿verdad? Y trata de simular. Pero de pronto viene y me dice, señor Magdiel, venga acá, ayúdeme a acomodar algo aquí en el closet. Y yo llegué un momento, con toda sinceridad, de que me puse como a temblar. Y yo veo la insistencia de la mujer y la persistencia. Entonces yo analizo algo, yo no voy a caer en esto. La mujer quería que yo estuviera con ella, y fue lo que me hizo demostrar. Yo le dije, no señora, yo necesito que arreglemos. Yo entré al cuarto, pero le dije, yo necesito que arreglemos, porque yo necesito resolver las cosas. Y ahí se rompió eso. Ahí sentí yo en mi vida de que eso, de yo engañar a mi esposa, de yo traicionar a mi esposa, eso se acabó. Ahí lo sentí yo en mi vida. Con esa pequeña prueba. Con esa pruebita. Y le digo, la mujer era una cirujano plástico. La mujer. Una mujer hermosa. No puedo decir lo que no, porque aquí está el Espíritu Santo y sabe. Una mujer hermosa. Y yo me puse de temblorcito. Pero pude con esa prueba. Y después vino la célula en la casa y fue de gloria. Bendito sea el Señor.
qué cambio, ¿no? Gloria al Señor. Ahí usted como que terminó de terminar. Bendito sea Ya el yo no Señor. soy ningún adúltero. Terminó Gloria al usted Señor. rompiendo con Amén. aquello. Bendito sea Bendito su sea nombre. el Señor. Cambios en su vida. Bueno, su carácter, su manera de ser, las parrandas quedaron Con las a- parrandas también me lanzó otra prueba. Ya. Con familia mía. Me lanzó una prueba con el licor y es más, unos hermanos me hacen, mira hermano, un traguito aquí. Yo dije, no, papá, ya yo no sé, ya no me nace. Y una prueba vaina, pero o sea, siempre vienen las palabras ofensivas y las palabras como que para quererte. No, pero yo me sentí que eso, el Señor, Dios me sanó. O sea, sanó mi alma, sanó mi cuerpo con respecto a todas esas que eran necesidades que yo sentía. Yo sentía necesidad de engañar a mi esposa. Yo sentía necesidad de beber licor. Y cuando todas esas cosas fueron cambiando de la manera, sentía necesidad de decir grosería. Yo llegaba a una parte y yo quería, o sea, envolver a la gente para hacerme conocido, amigos y todas esas cosas tan Tratar locas. de ser elocuente y caerle bien a la persona Sí, en el mismo exactamente, lenguaje. En el mismo lenguaje. Bendito sea el Señor. Bueno, hay algo que está ahí y que hace falta confirmarlo. Yo te escuché que tenías odio hacia tu padrastro. Bendito sea el Señor. Ya te convertiste, ya llegamos a hablar de la conversión. Amén. ¿Qué pasó ahí? Gloria Tantas al cosas que Señor. te hizo ese hombre. Bendito sea el Señor. ¿Lo sigues odiando? No, bendito sea el Señor. Y hay algo ahí tan sorprendente, como el Espíritu Santo tiene el control aquí en esta situación, que yo ahorita iba a interrumpir para tocar ese tema, pero el Espíritu Santo aquí está tan centrado que yo a ese hombre le hablé de la palabra. Yo llegué allá a la casa de mi mamá y comencé a predicarle a ella, y resulta de que la que no estaba escuchando era ella, estaba escuchando era ese hombre que es mi padre, porque si se unió con mi madre, es mi padre. Correcto. Literal. Entonces, él venía y decía, hablarle de la palabra a tu madre. Y yo le hablaba a mi madre y mi madre me rechazaba. Y resulta de que el que estaba escuchando la palabra era él. Y yo vengo y me le acerco y le digo, yo te voy a regalar unas palabras que a mí me regalaron hace tiempo. Y esto dice así: aceptas a Cristo en tu corazón. Y él aceptó al Señor en su corazón y vino a la iglesia. Y yo sentí una paz y una felicidad por ese hombre que yo sentía odio, como Dios, cuando él declara y hace. O sea, fue todo una transformación tan saborosa y tan maravillosa, tan palpable aquí. Un hombre que yo sentía odio por él, lo abracé. Y nos compactamos en el amor de Cristo, porque eso fue lo que hizo Cristo ahí. Derramó amor en él y vino un amor que hasta mi misma mamá me dice, yo no sé qué tiene fulano, yo no sé qué tiene mi esposo, porque ahora me dice hasta mi amor y está cambiando. Hay cosas que están cambiando en él que yo nunca las había visto. ¿Cómo va a ser? Bueno, son cosas que el Señor hizo en nuestras vidas. Ay, Y le doy Señor. las gracias al Señor, porque yo mismo fui el que le prediqué a Cristo a ese hombre, a pesar de todo lo que ese Todo hombre lo que te había hecho. había hecho en mi vida y en la vida de mi madre, de mi familia. Y yo les prediqué y ese hombre partió y se fue con Cristo. Es más, que antes de partir vino 2 veces aquí a Betel, casa de Dios, a gozarse aquí, Bendito a deleitarse sea el aquí en la presencia de Dios. Y ahorita está reunido con el Señor. Amén. Ya partió con el Señor. Partió con el Señor. Bendito sea el Señor. Cuando llegamos a Cristo, perdonamos. Porque el que no perdona no ha conocido a Dios. Así es. Cristo está, mi hermano. Entonces hay una oscuridad cuando una persona odia, cuando una persona tiene rencor. Hay una oscuridad, está en tinieblas. Amén. Y ahora cuando llegamos a Cristo, Dios aparta todas esas tinieblas. Hay que perdonar, hay que dejar pasar, porque el amor es sufrido. Así es. Bendito sea el Señor. Aquí hay muchos testimonios, así que hay que hacerlo. Ya usted sabe que se nos pasarían las horas y el tiempo. Bendito sea el Señor. ¿Qué palabra, hermano Martín, le da usted a esos padres que ven a las esposas y se ven a los hijos y los ve así de lejos, van a la iglesia y los deja ir solos y deja pasar los tiempos y los momentos? ¿Qué palabra le das a esos padres? De que bueno,
tú pasaste por eso. ¿Qué consejo le das tú a esa audiencia? Hay mucha gente que te está escuchando aún de otros países. Mira allá la cámara. Bendito sea el Señor. Bueno, mis hermanos, usted que está allá, padre como yo tengo 2 hijos y esta es mi esposa hermosa, bella, que me dio mi Señor. Sé sincero principalmente contigo mismo. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón al Señor, porque si no, nunca vas a ver nada. Y comienzas a abrir tu corazón a Dios y Dios comienza a tocarte a través de esa mujer que te está hablando del Señor, como ella me hablaba a mí, pero no me hablaba de labios, sino de cambio, de transformación, de gestos, de actitudes, me hablaba ella a mí. Pero si tú ves que tu esposa no tiene eso, no mires eso. Mira a Dios en su vida, mira a Dios en su familia, en sus hijos, en aquel ser que te está hablando del Señor, porque ese es el que hace los cambios. Ese fue el que hizo los cambios en mi vida, el que llegó a mi corazón y me transformó, el que llegó a mi corazón y cambió las cosas. Todo lo que yo veía de una manera, lo que yo pensaba que el hacer dinero era lo que yo necesitaba, que el tener una buena casa, un buen carro era lo que yo necesitaba. No, y lo tuve y lo tengo, y de nada eso me ha servido. Lo que me sirvió a mí para cambiar mi vida fue Jesucristo. Fue ese ser maravilloso que no ves, pero lo sientes y lo tocas en tu corazón y cambia todo en tu vida, como cambió a mi esposa, como cambió a mis hijos primero y de último me cambió a mí. Y ahora yo aquí estoy dando la cara y diciéndote quién es el que te va a cambiar en tu vida, sirviéndole a Él. Sé sincero y busca de Él, porque Él está esperando que tú abras tu corazón. Bendito es el Señor, que te ama y lo demuestra una y otra vez. Gloria al que vive por los siglos de los Danos siglos. esa palabra, que la gente quiera aceptar al Señor Jesucristo, ese llamado. Yo te voy a decir estas palabras. Acepta a Cristo en tu corazón. Dile: Señor Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, Señor. Y esas palabras cambiarán tu vida, porque Él es el único que te puede salvar. No hay nadie, ni mujer, ni hombre, ni riqueza, nada te podrá cambiar en este mundo, en esta vida, sino Jesucristo, que es el Salvador, el Señor, que murió por ti y por mí. Y no le importa lo que tú hiciste, aún lo que hayas hecho, le importa que tú te arrepientas y vengas a Él y le ames con toda sinceridad y entrega. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bueno, sin más que decir, y bueno, hay tantas cosas que contar, ¿no? Bendito sea el Señor. Y debe de venir otro más. Bueno, ahí tendremos, mi hermano. En el nombre de Jesucristo. Seguirá esto, ¿no? Y tantas cosas que va haciendo el Señor constantemente en nuestra vida. Tenemos para contar todo. Nosotros somos un libro abierto, somos el libro de hechos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y en este canal, el Espíritu Santo y nosotros hemos presentado otro testimonio. Gloria al Señor. Siga en sintonía en el canal de YouTube, siga conectado a través de Instagram. Esos pequeños videos son de impacto y de gloria. Seguiremos mostrando más milagros, señales, sanidades. Bendito sea el Señor. Sin más que decirle, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Sean bendecidos en el nombre de Amén. Jesús. Gloria al En el nombre Señor. de Jesús.